Muy bien, tenemos el día de hoy como invitado en el Búnker del Talento a uno de mis grandes amigos, uno de los más jóvenes que ya tiene una carrera profesional. Es un médico de profesión, el doctor Christopher. Yo pienso que ya la mayoría te conoce aquí en La Huerta. Bienvenido. Buenas tardes, William. Primero que nada, agradecer el hecho de que me hayas invitado a tu proyecto del Búnker del Talento y pues esperemos tener una buena participación en este capítulo. Vamos a comenzar. Yo tengo muchas curiosidades en el área de la medicina. Varios de mis maestros me decían, tú tienes que estudiar medicina. Pero la verdad es que yo creo que no todos nacimos para eso. Y a mí me pones a ver a alguien que están rajándole una heridita, una operación o algo, y casi me desmayo. Entonces, hace poquito fíjate que estaba platicando con el doctor Héctor y me comentaba que al principio cuando entran, creo que lo primero que hay es que los llevan a un auditorio donde ponen un cuerpo o algo así. No sé si todas las generaciones sea como lo mismo, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esos primeros encuentros dentro de la carrera en el área de medicina? Porque no sé si lo hagan para que los que tengan que correr corran pronto, ¿no? Pudiera ser, es un mito que hay al entrar a la carrera. En mi caso, yo estudié en Vallarta, en el Cucosta. Ahí como tal, en el tiempo en el que yo estuve, no sé si actualmente lo haya, no había un anfiteatro. Entonces teníamos que ir directamente a CEMEFO, ¿no? Entonces, a mí la primera vez, digamos, que tuve contacto con un occiso, con una persona fallecida, fue de un accidente, curiosamente de aquí de la región. Yo estudié en Vallarta, era un accidente de dos personas, una mujer y un hombre que llevaban una especie, no se recuerdo si mango, fruta, a vender a Vallarta. Y pues tuvieron el accidente, era el chofer y la esposa del dueño de la empresa. Y pues se da el accidente, fallecen los dos y nos hablan, ¿no? Hay cuerpos aquí, obviamente con el debido respeto, como ya lo mencionaron en el podcast pasado, pero sí fue una experiencia fuerte porque además del chofer era la mujer y la mujer estaba embarazada, entonces pues es la autopsia a la mujer y la autopsia pues al feto. Y sí, hubo quienes desde ese momento dejaron la carrera. ¿Cómo lo toma una persona así como, bueno, pienso mucho en que la mayoría, al menos a mí me pasó pues que a veces uno mismo nos subestimamos, ¿no? Porque somos a lo mejor de un pueblito pequeño y vamos a otros lados. Me pasó cuando yo llegué a México y de alguna forma me sentía un poquito menos, ¿no? Pero yo pienso que somos muy capaces. ¿Cómo tomas tú esa primera experiencia? O sea, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo tomaste? ¿Te dio miedo? ¿Pensaste en renunciar o ni en ningún momento pasó por tu mente dejar la medicina? En mi caso no, pero igual puede haber personas que en ese momento se sintieron muy mal, pero conforme va pasando el tiempo, pues es normal del ser humano que te vas adaptando a las diferentes situaciones. En esa misma experiencia, pues nos toca ver pues lo que es médico, ¿no? La autopsia, el olor de cuando se está abriendo el cráneo, es todo impresionante para todos. O sea, decirte, no sentí nada cuando estuve ahí, pues sería mentir. Pero también una de las cosas y que a veces las personas que no son del sector salud dicen se vuelven fríos, ¿no? Y nos tocó que en esa ocasión vimos los cuerpos, como fue en el momento, pues los familiares iban llegando. Nos tocó que al salir pues nos enseñaban la credencial y las fotos y nos preguntaban, ¿es esta muchacha? Y pues desde que salimos nos dijeron, ustedes no pueden decir, salen y no pueden decir nada. Eso ya nos toca acá a nosotros, porque en ese momento pues nosotros éramos estudiantes, no teníamos ninguna responsabilidad sobre todos esos temas legales que después se dan. Y de alguna forma como que más bien tienes que ser de cierta forma, cierto comportamiento, para tener también una cierta credibilidad. Porque pues si tú me agarras llorando con la misma persona, pues a lo mejor sí como amigo te ves bien, pero como profesional, pues pierdes esa credibilidad. Entonces te vas adaptando. Aunque tú sientas algo, por fuera tienes que mostrar otra cosa. ¿Tuviste tú alguna influencia para decidir, pues quiero estudiar medicina, ¿no? Porque a veces uno va creciendo y no va pensando
probablemente lo único que piensa uno es en ser futbolista o en ser actor de televisión, no sé. Digo, yo nunca pensé en ser actor de televisión, evidentemente no es un rostro para eso. Pero bueno, en tu caso, ¿siempre estuviste o tuviste alguna influencia para decir voy a estudiar medicina? Sí, más bien, bueno, en mi familia no hay nadie que sea médico, digamos de mi papá, mi abuelo, mis bisabuelos, no hay así como una relación cercana. Yo entré en ceros. A lo mejor si mi hijo después quisiera hacer, pues ya lleva un poquito más de ventaja. Pero en mi caso me tocó en ceros. En mi caso, me hizo inclinarme por la medicina, pues es el hecho de ser un apoyo hacia la sociedad en la que estamos. No siempre quise ser doctor. Al principio de niño quería ser buzo profesional. Me gustaba mucho el mar, que las ballenas, que su corazón es del tamaño de un coche compacto. Me gustaba mucho conocer sobre la biología, y en ese tiempo, pues estoy hablando de los 90, había unos buzos que, de inmersión creo que se llama. Es una cuerdita que vas al fondo y van nadando sin oxígeno hasta llegar al fondo y a ver hasta qué metros llega, ¿no? Y me gustaba mucho eso. Eso fue como que lo primero que yo quería. Ya después, futbolista. Ya llegamos a una etapa de adolescencia, de juventud, donde uno mismo ve, ya no me dio para eso, ahora sí hay que buscarle por el lado profesional. Pero sí, siempre, por ejemplo, aunque mis papás me apoyaron mucho en lo que era el deporte, no solo en el fútbol, taekwondo, básquet, andamos en el CODE y en selecciones de básquet, de fútbol, pero siempre era primero la escuela. Entonces ya con el tiempo fue como que la carrera que me gustó más, y que luché también por llegar, porque no quedé a la primera. Ah, ¿tuviste dos oportunidades? Sí. En mi etapa de la prepa, pues era mucho de fútbol y salíamos mucho, entonces faltaba muchas clases. Luego tuve una enfermedad fuerte que estuve como un mes de un semestre que no fui a clases, un dengue, y las calificaciones fueron bajas, salí como de 87 promedio de la prepa. Entonces, cuando quieres competir para entrar a medicina, pues tienes que mínimo llevar un 95, 98 para estar ahí nivelado, porque es el promedio de la prepa y el promedio de tu examen. Sí, definitivamente. Bueno, Entonces, qué bueno que lo mencionas para que las personas que van con un promedio bajito, es un poquito más complicado, sí, pero pues se puede, ¿no? Hay dos cosas, Christopher, que yo quisiera abordar contigo, porque también no quiero estar hablando de medicina todo el capítulo, pero hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Vamos a iniciar con una de ellas. Dentro de la medicina, pues obviamente estás relacionado mucho con la muerte, ¿no? No sé si hayas perdido algún paciente o seguramente al menos te ha tocado pues verlo de cerca. Y te cambia a ti como persona, o sea, en la manera en cómo encaras tú ya después tu vida, te hace más frío, ¿es verdad eso? O si hay una influencia, pues el hecho de tenerlo tan de cerca, porque a nosotros en general, yo pienso que a todos nos pasa mucho que nos sensibilizamos demasiado después de estar en un hospital. Probablemente todos hemos estado con una experiencia así, pero es un tiempecito y pues afortunadamente se acomodan las cosas después y probablemente lo olvidamos. Pero en tu caso estás todo el tiempo pues viendo la muerte un poquito más de cerca. ¿Qué piensas de ese aspecto? sí, yo creo que aquí pasa por la tolerancia, ¿no? Que tenga cada quien. Eh, no se trata como de pacientes contra profesionales de la salud, ya sea enfermeras, médicos. En nuestro caso, probablemente se pueda decir que nos desensibilizamos un poquito porque estamos ya conviviendo a diario con este tipo de situaciones, y probablemente nuestras reacciones, digamos, no sean tan exageradas o tan fuertes como cuando es una primera vez. Ya estamos un poquito más habituados a esas situaciones, pero pues no te deja de doler, porque al final de cuentas somos un pueblo pequeño, todos nos conocemos, entonces cuando pasa alguna situación así, pues es evidente que sí hay sentimientos, pero sí, como te digo, hay que tratar de nosotros de nuestra parte del sector salud ser lo más profesionales posibles, y pues mantener porque al final de cuentas dependen los pacientes de nosotros, no podemos como quebrarnos nosotros, tenemos que hasta el final
dar lo que podemos. Y no siempre depende solamente del médico, porque puedes darle un tratamiento muy bueno a un paciente y sale de su enfermedad, puedes darle el mismo tratamiento o incluso mejor y no sale. No siempre depende, la medicina no es algo exacto, ni los tratamientos. Depende de muchos factores, ¿no? El ambiente, el mismo paciente, el hospital, los médicos, y todo eso influye para el resultado al final. ¿Sientes o te ha llegado ya has llegado a sentir culpa cuando has perdido a alguien para empezar? Sí, sí hemos tenido pacientes que... ¿Hay algo así? Bueno, yo entiendo que evidentemente no da, pero digo, pensando en cómo soy yo, a veces yo me culpo de muchas cosas que probablemente no tengo tanta injerencia, ¿verdad? Pero a lo mejor como seres humanos, pues tenemos esa tendencia, ¿no? ¿Has sentido culpa? ¿Te has deprimido? Sí, sí es un sentimiento muy común en el área de la salud. Está un caso reciente de un residente que por la presión pues se suicidó. Entonces no estamos alejados de ese tipo de situaciones, de enfermedades mentales a causa del burnout, ¿no? Que como se le llama, la presión del trabajo y sobre todo del tipo de trabajo que tenemos, que estamos lidiando con ese tipo de situaciones de estrés fuerte. Pero pues ese es como mi lema, ¿no? Tratar de adaptarme siempre a las situaciones y cuando pues no es el resultado que esperamos, pues siempre al final se hace un análisis de qué fue lo que pasó, qué podemos mejorar en cada área para tratar de evitar que no siempre se va a poder, digo, aunque a veces, aunque tú hagas tu mejor esfuerzo, tu mejor trabajo, el resultado a veces no te acompaña y tenemos que aprender a lidiar con eso. ¿Llevan ustedes un acompañamiento? O sea, o al menos en tu caso, ¿es algo que practicas comúnmente, no sé, estar como en terapia constante o no es algo que al menos en tu caso lo practiques? En mi caso no lo he practicado hasta el momento, ¿no? No me he sentido al grado de... Yo creo que sí lo necesitamos todo, pero al grado de que sí sea algo así que tenga que ser muy constante. Bien, Cristo, y hay otro tema que probablemente va a ser, bueno, primeramente, ¿eres creyente? Sí. ¿Sí? Eh, ¿Cómo manejar esa parte, ¿no? De hasta dónde crees tú que tienes una injerencia? Digo, porque evidentemente son dos mundos diferentes, completamente diferentes, ¿no? El hecho de la medicina y la religión. Porque probablemente, o al menos algunas personas pudieran como pensar que hay un choque ahí, ¿no? Entre que a lo mejor como la fe puede llegar a salvarte, no sé, y a lo mejor en el mundo de la medicina pues te tienes que aferrar a lo científico Sí. 100%, ¿no? De como alejar un poquito la religión de la medicina. ¿Cómo manejas esa dualidad pues de conceptos, ¿no? De creencias. En ese caso tenemos que tolerar las creencias del paciente. Por ejemplo, como dices, yo tengo que enfocarme en mis protocolos, en lo que yo tengo que hacer médicamente, científicamente, qué es lo que nos funciona. Y hay estudios y, por ejemplo, los estudios nunca son un 100%, ¿no? Este tratamiento te sirve en el 86% de los pacientes, en el 70%. Entonces, pues estás ahí haciendo tus apuestas a la probabilidad mayor. Entonces, nosotros nos enfocamos en lo que aprendemos, en lo que es nuestro trabajo. Obviamente también, ¿cómo se dice? A Dios rezando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, hacemos lo que nos toca. Y también no es como que nos opongamos si, por ejemplo, algún paciente quiere llevar a algún sacerdote, se le permite, o si no es de nuestra fe católica, otro tipo de religión, es válido. No es así como que estemos en contra, ¿no? Es válido, digamos, en la medicina alternativa. Sí. Digo, como te decía, no quisiera hablar todo el tiempo. A mí me interesan un montón de temas, Sí, en el área de la medicina. Probablemente, ojalá que después podamos seguir platicando, ¿no? Pero me sí, gustaría tocar un tema que un poquito más relajadito para ti, porque sé que eres apasionado del fútbol y sé que además de ser apasionado del fútbol, eres apasionado de un club que probablemente no todos aquí, o sea, no, se me hace raro, ¿no? sí. Porque o aquí somos o de las Chivas, o del Atlas, o del América, y casi ya, ¿verdad? Pero tú eres aficionado del Club Tigres,
y sobre todo aficionado del señor André Pierre Gignac, ni siquiera sé cómo se pronuncia, pero hasta tu hijo lleva por ahí su nombre. ¿Qué me puedes platicar de esa pasión? Pues de dónde surge ese amor por el Tigres, o si es así, porque al menos yo lo Sí. creo, ¿de dónde surge todo eso? Bueno, yo al principio cuando empiezo a ver el fútbol, había un jugador que me gustaba mucho, como jugaba un delantero de la selección que era Luis Hernández, el Matador, tenía el cabello largo y usaba una bandita, yo con el pelo corto y hasta me ponía la bandita para jugar. Él estaba en el Tigres en el tiempo que me tocó a mí verlo y ya de ahí se va a Boca Juniors, pero entonces ese es el club como que me gustó. Ya después está la etapa de Walter Gaitán, Irenio Suárez, el Cookie Silvera, que no ganaban campeonatos, pero jugaban bien y sobre todo el jugador que más me gustaba era Walter Gaitán. Y de ahí como agarré ese amor por ese equipo. Siempre le fui. Y ya en la época dorada que tenemos ahora con esta llegada de los refuerzos de extranjeros como André Pierre Guignac, pues ya se dan, ¿no? Más ahora sí campeonatos. Y mi niño, como dices, lleva el nombre de André por ese jugador. Se llama André Ibrahim, mi niño. Sí, tu pequeñito. ¿Has ido a verlo o te ha tocado verlo en persona o solamente es tu pasión por la televisión? No, sí me tocó verlo en la final del 2017, donde nos robaron las Chivas con el penal de Pereira, pero sí, tuve la suerte de ir, aunque no quedamos campeones esa Ah, pero vez, fuiste al estadio al estadio. y viste a Andrea. Sí, Ah, qué padre. Todavía no nacía tu hijo. no, ¿Fue un problema el hecho de ponerle nombre de un futbolista a tu pequeñito con tu pareja o definitivamente te vio convencido de que no había forma de que fuera de otra manera? estuvimos pensando mucho, vimos muchos nombres. El nombre de André es una versión francesa de Andreas, en griego, que significa guerrero, fuerte, viril. Entonces ya ese nombre como tal, pues me gustó. Y Ibrahim es también una variante turca de Abraham, que es el padre, digamos, de todas las religiones, ¿no? Que es de nuestra fe católica, pero también es el padre del Islam y de acá de los, ¿cómo se llaman? Los de Israel, que tienen así las patillitas, los judíos. Entonces, digamos, es el padre de todas las religiones y como nosotros somos muy católicos, me gustó ese nombre. Este, Sale en el Génesis este personaje de Abraham, que es como un profeta, tiene comunicación directa con Dios, y él le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré, y haré de ti una nación grande. Entonces ahí lo que le prometió que haría de él una nación grande, pues sí, ¿no? Tanto que es el patriarca de todas las religiones. Y pues hay así muchas anécdotas que leí ahí en la Biblia que me dieron ese gusto por ese nombre. De cómo va esa línea del parentesco desde Abraham hasta el Isaac, Israel, que después hace su familia, sus 12 tribus. Entonces me, me gustó como tal ese nombre. Con esa explicación yo pienso que mareaste definitivamente a tu esposa y no había forma que te Sí, dijera que no. Fíjate que yo te conozco, bueno, he tenido la fortuna de conversar bastante contigo, tenemos una relación, creo yo, muy cercana. sí, Me gustaría que fuera más, pero pues evidentemente pues tenemos nuestros trabajos en mundos diferentes, pero yo sé que hay algo muy importante en tu vida, que le das demasiada importancia, te lo tomas bien en serio, yo pienso que hasta te ha hecho mejor médico y es la llegada de André, ¿no? sí. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que iban a hacer, después cuando lo viste? ¿Cómo fue esa experiencia de tener un niño? Porque definitivamente te cambia la vida, ¿no? Sí, es otra vida diferente, ¿no? Cuando ya eres padre. Yo veo, por ejemplo, muchas similitudes que yo tengo con mi abuelo, el papá de mi papá, en cuanto a mi carácter y todo. Entonces, a veces pensaba como que, pues falleció mi abuelo y es como que mi papá tiene la forma de tenerlo a él en mí y yo a mi papá como que lo tengo a él en André. Es muchas cosas que hace, muchas reacciones que tiene y ah, este, estoy viendo
esta etapa de mi vida como padre y me está gustando mucho. ¿Travieso o Mucho. todavía no? No, muy, muy travieso. Porque mira, tú eres una persona muy tranquila, Sí. definitivamente, ¿va? Pero yo por ahí tengo algunos conocimientos de cosas que no te describen como tan tranquilos. No Ujú. sé si lo recuerdas, pero hubo un momento en tu vida, creo que de la prepa, que te volteaste en una camioneta que ni siquiera era tuya. ¿Qué pasó ahí, Christopher? Sí, esa vez, mi papá tenía un Sentra y nosotros íbamos a la prepa en la mañana y hacíamos tareas en la tarde. Estábamos en la casa de un compañero, éramos varios, y llegó un amigo que en ese entonces tenía de estos, había antes como unos encuentros de la iglesia de jóvenes, y ahí conocía Chiwis. Entonces él va en su camioneta y me pide el carro de mi papá prestado para él ir con su novia. No sé, el carro estaba en ese tiempo nuevo y eso me lo pidió prestado y me dejó su camioneta. Entonces ya estamos haciendo ahí una tarea, terminamos la tarea, nos pusimos los guantes de box, estábamos boxeando en ese rato en la casa de mi compañero y llega alguien y me dice, oye, que Chiwis anda dando de estas chacamotas, le decían en ese entonces como donitas, con tu carro allá afuera de la prepa. No, pues agarró esa camioneta y nos vamos todos, éramos siete compañeros. Y antes, la calle de aquí atrás de la prepa, la avenida, era una calle grande de terracería. Entonces ahí vamos, según eso, yo tenía un compañero, mi amigo desde la infancia, desde muy chicos, Tito, y me dice, pues hazle como una especie de métele el freno de mano y para que detenerlo. Nunca lo habías hecho. No, Que entonces, dijiste, ahorita sale. sí, llevamos el quemacocos de esa camioneta No, abierto. Entonces, pues hacemos eso, pero íbamos a una velocidad alta. Entonces le meto el freno de mano, doy la vuelta como para hacer como una policíaca y que ya no pasara mi otro compañero en mi carro, pero pues la velocidad era alta y perdí el control. Pues uno salió por el quemacoco casi. Lo bueno que y no fue así que diéramos muchas vueltas, solamente se acostó la camioneta y nos detuvimos en un lienzo. Pero sí es un punto de cómo en la adolescencia sí no medimos los riesgos. Porque si haya pasado otra cosa ahí, de los 7 que íbamos, no estaríamos ahorita platicando aquí. sí, por fortuna no hubo nada grave como tal, ¿no? Pero fíjate, sobre todo una persona como tú, porque pues sabemos gente que todavía somos más dañeritos y a una persona como tú le pasan cosas así, pues estamos expuestos todos, ¿no? Sí, Dicen que, digo, tú debes de saber más que eso, pero hay una parte en un libro de Jordi que habla sobre la corteza prefrontal que está en reconstrucción en la etapa de la adolescencia, ¿no? Por eso adolecen mucho los muchachos. Dicen que en ese momento es como ver, pues un sitio en reconstrucción, cómo está todo para todos lados, ¿no? Por eso dicen que hay que tener mucha atención con los chavos. Y es algo bien difícil que seguramente nos va a tocar enfrentar a ti con sí, André y a mí con William. Digo, yo pienso que André va a ser más tranquilo porque mi niño es un remolino. Pero bueno, hay que entender eso como también para tener un equilibrio, ¿no? Y saber cómo afrontarlo. Hablando un poquito más de ya tu época, nos vamos a ir poco a poquito para atrás, esta vez sí. lo vamos a hacer un poquito diferente. Yo sé que hay alguien bien especial para ti, me voy a atrever a tocar el tema porque pues casi estoy en tu misma situación, pero sé que quieres bastante a tu abuelo, ¿no? Sabemos que ya no lo tienes, pero ¿qué influencia tuvo tu abuelo en ti, en tu formación, en tu forma de ser? ¿Hace cuánto lo perdiste? ¿Qué nos puedes platicar de él dentro de lo que se pueda platicar, no? Sí, yo estaba en la prepa, creo que en tercer grado, en tercer semestre cuando falleció. Mi abuelo cuando yo lo conocí ya era una persona que parecía como extranjero, es muy blanco, cabello cano. Él tenía una enfermedad autoinmune que se llama vitiligo. En algunas personas es acrofacial, nada más algunas manchitas, ¿no? En la cara, en las manos. En el caso de él era completo, él se veía todo blanco. En su juventud pues fue moreno. Y pues ya cuando nos dan la noticia, pues nos vamos para Guadalajara. Yo creo que en ese entonces, porque también andaba en la política desde ese entonces, me tocó que fueron las votaciones cuando yo andaba allá en el sepelio de mi abuelo en Guadalajara. Pues como era mi abuelo, yo creo que duro,
pero muy honesto, una persona recta. Él, desde que yo tenía uso de razón, era diabético y era una persona que se cuidaba muy bien, hacía su dieta pues para su diabetes. No consumía nada, no consumía alcohol, no consumía otra cosa. Entonces, para mí siempre fue un ejemplo y siempre tenía un consejo para cualquier situación. Sí, fíjate que las personas mayores a veces nos olvidamos, ¿no? De conversar con las gentes mayores y cómo nos ayudan, ¿no? Yo platicaba bastante con mi abuelo. Tuviste, no sé si lo recuerdas, pero lo debiste conocer. eh, y siempre tienen un consejo que darte, ¿no? Sí, Ya después, pues él perdió como la parte de la memoria fue cambiando, pero en su momento yo platicaba bastante con él. Poco tiempo antes de que falleciera estuve en la Ciudad de México y hablábamos bastante. Y yo pienso que a todos nos sorprende, ¿no? Como pequeñitos, cuántas cosas te enseñan y probablemente tú los ves como ya muy grandes, pero siempre hay algo que enseñar. Por fortuna, pues tu padre vive y sí. también es una persona que sé que estás orgullosa de él. ¿Qué nos puedes contar de tu señor padre? No, pues muy agradecido con mi papá. Él y mi mamá siempre apostaron a eso, ¿no? Como dices, alejarnos de cualquier situación que nos pudiera perjudicar. Apostaron mucho por darnos herramientas. En mi caso, el deporte, como te digo, darnos el taekwondo, el fútbol, el básquetbol, estar en constante actividad para alejarnos de otras situaciones. A mis hermanas el ballet, diferentes cuestiones. Entonces, pues yo creo que, porque a veces decimos, quiero ser mejor que mi papá en esto, no quiero darle esto mejor a mis hijos. Y muchas veces lo que nosotros vivimos realmente no son las necesidades de nuestros hijos. A lo mejor a nosotros nos faltó algún carrito, pues no quiere decir que luego le queremos dar 10 carritos, 100 carritos a nuestros hijos. No quiere decir que sea eso lo que necesiten. Entonces yo creo que pasa por eso, por darle las herramientas a los hijos para que ellos se puedan desenvolver en lo que les gusta. Sí, fíjate, yo pienso que con las experiencias que has tenido tanto de tu abuelo como de tu señor padre, pues tienes muchas herramientas para encarar el hecho de educar a tu pequeñito, ¿no? Me gustaría ahondar un poquito más en el tema de cómo te sientes como papá, porque ¿cuántos años tienes? 32, 32 años, ¿lo tuviste que 30? 30. 30 años, relativamente joven, digo, para mí al menos eh, era muy difícil pensar en cómo hacerlo. Y lo he platicado antes, pero no es algo que me cueste trabajo repetirlo, ¿no? Yo pienso mucho en si lo estamos haciendo bien o no. Te veo a ti como papá desde lo poco, pues probablemente que te puedo ver. Y veo como que te documentas bastante, ¿no? Y eso hasta a mí me ha servido porque hemos tenido conversaciones donde ya platicamos un poquito, de repente me das un consejo. ¿Cómo te sientes como papá? ¿Te sientes capacitado? ¿Sientes de repente que la riegas, que te hace falta algo? ¿Cómo estás viviendo esa etapa? Tan bonita, ¿no? Sí, como todo, no podemos ser perfectos como tal, pero sí tratar de hacerlo lo mejor posible. A lo mejor sí, yo quisiera estar en el gimnasio, andar jugando fútbol, teniendo actividades, digamos, para mí, pero ahorita que mi niño está pequeño, siento que no es el momento. Ahorita lo que priorizo es el trabajo y llegar porque también, pues, trabajo jornadas largas, entonces el llegar y en lugar de irme al gimnasio, mejor jugar con él, verlo, este, es lo que ahorita le estoy dando la prioridad. Porque también no se trata de cargarle todo a la esposa, a la mamá, que es la que siempre lleva como tal, aunque uno diga que uno les pone mucho tiempo, realmente la mamá es la que lleva incluso la educación y todo lo importante de los niños. Y hablando de la mamá, qué papel jugó tu señora madre en tu vida? Porque bueno, también tengo la fortuna de conocerla. Se ve que tienen muy bonita relación, pero bueno, ¿qué nos pudieras contar de tu señora madre? No, pues es una mujer extraordinaria, ¿no? Este, ahorita está estudiando, trabajando, anda de emprendedora, es mamá, entonces sí, la admiro mucho por todo el esfuerzo que hace por nuestra familia.
y pues para mí es la mejor mujer del mundo. Sí, fíjate. También tienes una hermana, ¿no? 2 hermanas tengo. Entonces, ¿están estudiando? ¿Ya se recibieron? Ya somos 3, yo soy el mayor, la hermana del medio se llama Litsi, ella estudió para chef, se casó también con un chef, están viviendo ellos en Guadalajara, ya tienen también una niña. Ahorita estamos todos, André tiene 2 años, Litsi tiene una niña de 1 año y mi otra hermana, que acaba de recibirse de dentista, ella está embarazada. Entonces se van a llevar 1 año cada nieto de mis Ojalá papás. se junten para que puedan convivir, ¿verdad? Fíjate que algo que me gustó mucho bueno, que me causó gran admiración de un momento que vivimos fue, pues, lo voy a presumir poquito, fui partícipe de alguna forma de la revelación Sí. de sexo de tu bebé. Lo hicimos a través de un video que te voy a confesar algo que nunca te he dicho, ¿eh? Cuando tú me pediste el favor bueno, me pediste que te apoyara, pues, con la revelación, tenía mucho miedo porque, o sea, el hecho pienso que es un momento muy importante, ¿no? Y más para ti que pues yo había convivido contigo, es una persona que le das mucha importancia pues a tu bebito, ¿no? Sí. Y tenía muchos temores porque por lo regular es algo más físico, un globo que explota o un balonazo y rompes algo, no sé. Y hacerlo a través de un video me causaba mucho ruido porque pues quería que sí fuera especial para ustedes. Y me gustó mucho cómo lo manejaste. Al final la idea o la pauta me la marcaste tú, porque fueron videos donde la gente, tu familia pues te deseaba cosas buenas, le apostaba a ver qué iba a hacer si niño o niña. Y pude ver que tienes una familia que yo pienso que es un pilar bien grandote para ti, todos bien unidos, con una buena vibra. Y yo digo, bueno, tiene mucho que ver el tipo de persona que es Christopher, ¿no? ¿Cómo viste ese momento? Ahora ya déjame conocer un poquito no sé si te gustó, no te gustó, cómo lo vio tu familia también. Fue un momento muy bonito. Sí, teníamos esa idea porque el evento como tal iba a ser pequeño, pero sí queríamos hacer parte a a toda la familia. Entonces hay los que están en Estados Unidos, los que están en Guadalajara, en diferentes partes. Entonces, eh, una forma de hacerlos parte era que dieran su opinión de qué pensaban que era el sexo del bebé. Entonces, ya algunos decían niña, niño, pero de esa forma siento que estuvieron ahí presentes, ¿no? Eran parte del momento. Y pues la forma en la que se manejó muy bien, estábamos todos nerviosos y luego de repente salía el color rosita, de repente el azul y luego la cuenta regresiva. Fue un momento, digamos, pues, inolvidable. Recuerdo que Enya estaba embarazada y al momento de que supimos que daba sus brincos, ya Sí. yo lo tuve que agarrar porque fue mucha la Sí, emoción. recuerdo perfectamente cómo brincaba, yo no sé cómo lo hacía con esa bolita ahí en la panza, pero también recuerdo mucho a tu papá, que le explotaba el corazón de emoción cuando se dio. Yo me imagino que él quería niño, ¿no? Sí, parte yo creo del gusto de mi papá era porque pues son 2 hermanos, hombres, sus demás hermanas son mujeres, y era como el apellido López, ¿no? Que continúe, que siguiera. Entonces, es mi papá, después, yo soy su primogénito y Andrés, mi primogénito, y por ese lado de que continúa el apellido López, pues yo creo que era también su emoción. Sí, la verdad, qué bonito momento, al menos me tocó presenciar. Felicidades por eso, felicidades por la familia que tienes. Ahorita tienes tu consultorio, atiendes todavía a la gente, porque mira, aparte de eso que también me gustaría que me contaras, debo de reconocerte, estuve platicando con algunas personas, evidentemente nos conocemos y sé algunas cosas de ti, pero pues también hago mi chamba, ¿no? De repente con personas cercanas a ti, ya sea a través de alguien o directamente, pues preguntaba algunas referencias tuyas para tener un poquito de armas y poder que la conversación fuera más fluida, ¿no? Sí. Y te quiero decir algo que me comentó, lo puedo decir sin problema porque lo quiero mucho, es un gran amigo, me lo comentó Fabricio, me dijo, fíjate, aquí en la huerta, obviamente desde su punto de vista, hubo dos médicos que durante la pandemia, porque pues nos tocó vivir el COVID de cerca, eh, no le sacaron y estuvieron como muy de cerca con los pacientes, no tuvieron ese miedo. Me decía, para mí fueron el doctor Luis y Christopher, que sí se metieron
de lleno a eso, sin el temor pues a contagiarse, ¿no? Porque es algo que, la muerte es algo que nos asusta a todos, independientemente, pues tienes tu profesión, pero probablemente hay una parte de ti que dice, no, pues me voy a cuidar para poder ayudar, ¿no? ¿Cómo viviste esa parte de la pandemia? ¿Por qué te atreviste a tomar ese riesgo tan grande de estar tan de cerca a los pacientes que la verdad fue un comentario que me hubiera gustado que te lo dijeran directamente a ti, pero pues te lo externo, ¿no? Sí, después de que salgo la carrera, de como en el 2019, no había oportunidades de trabajo como tal, como médico. Trabajaba en un gimnasio ahí con Mayra, en el Dágamo, eh, como instructor, Fuiste mi ¿no? coach. Sí, Evidentemente no es una buena referencia porque no hay resultados, pero creo que eres un buen coach. sí, básicamente era evitar que se lesionen porque había muchas lesiones, etc. Entonces estaba trabajando ahí, estuve de docente en el CECITEC, en algunas materias relacionadas con la salud, eh, pero no había como tal esa oportunidad al personal, a la gente nueva, ¿no? Y llega esta pandemia y más que querer sacar dinero como tal, pues era como empezar a darme a conocer, o sea, empezar a dar un buen servicio, un buen trabajo y de ahí empezar a tener un prestigio, empezar a hacer algo, un nombre aquí pues en la medicina de la región, del, de la localidad. Y básicamente fue por eso y porque rebasó, ¿no? La pandemia rebasó a todos los hospitales y realmente había personas de que no había lugar en el hospital, los consultorios estaban llenos y si por favor, puede ir, porque ahí fue donde empecé a ir yo a las casas. No es como que un consultorio fijo, sino que yo iba a verlos a sus domicilios. Y pues fue, digamos, una buena atención que les dimos y un buen eh, que nos recibieron un buen recibimiento de la gente y a partir de ahí ya empecé a darme a conocer y ya empezaron a haber más oportunidades. Sí, porque sí le hemos picado piedra, no todo llega de la noche a la mañana. Ya de ahí me fui a San Gabriel de médico este del personal que tienen ahí. Hay unos invernaderos que traen gente de Guerrero, del sur del país, como mano de obra, digamos, un poquito barata, y los tienen ahí cerca de los invernaderos viviendo, pues para que sea más efectivo ahí el corte que hacen y todo. Entonces tienen ahí un centro de salud dentro de las instalaciones y ahí se dio la oportunidad, me fui a trabajar para allá, luego se abre un espacio aquí en el hospital y ya me vine para acá, ya después de médico municipal. Entonces hemos estado picando piedra por todos lados, Sí, buscando la oportunidad. y yo pienso que hasta te hace mejor médico, ¿no? Como tener ese montón de experiencia, ¿no? A pesar de que pues eres muy joven. Y hablando de eso, por ejemplo, yo pienso mucho en los primeros trabajos que toma uno como profesionista, ¿no? Por ejemplo, la primera máquina que me tocó arreglar, de repente me da miedo regarla con una computadora, dañar un disco duro, no sé, dañar la tarjeta madre, que te entreguen una computadora y que la regreses peor. Probablemente en otras áreas, no sé, un agricultor, a lo mejor su primer cultivo pues no le va bien, comete algún error y pues se pierde todo, pero al final son cosas pues materiales, ¿no? En Sí, el área de la medicina es todo un cohete, ¿no? O sea, hay temor en esos primeros pacientes que tomas, o no sé si recuerdas tu primer paciente, cómo, cómo vas tomando esa confianza de decir, bueno, ya no trabajo a lo mejor para alguien, ahora lo estoy atendiendo yo por mi parte, es el primero, y más si es algo grave. No sé si tengas alguna anécdota de eso. todo depende también de la situación del paciente, porque va a haber enfermedades que no va a bastar con que el médico vaya a su domicilio, con que le estés dando algún medicamento que necesita ya tratamientos diferentes que no les podemos dar en lo que es una consulta. Y sí, yo creo que pasa más por el hecho de saber identificar y decir hasta dónde puedo ayudar yo y dónde ya tengo que enviarlo al otro nivel. Porque a veces también es el querernos quedar el paciente por estar teniendo ahí una ganancia, pues tampoco es lo recomendado. Yo creo que es más bien ser honestos con el paciente en qué es lo que necesita y más bien orientarlos. Yo creo que mientras los estemos orientando bien,
salgan bien de sus enfermedades cuando es posible, pues van a estar contentos. Y hablando de casos como más específicos, por ejemplo, yo pienso mucho para mí es una bendición lo que ustedes tienen, por ejemplo, cuando reciben un bebé. Supongo que ya has tenido experiencias de ese tipo, ¿no recuerdas el primero? ¿Qué sientes pues por primera vez hacerlo, no? Imagínate, pues la vida de un pequeñito está en tus manos. No sé si empiezan siendo como asistentes o directamente te tocó alguna experiencia de esas, o qué sientes tú como médico el recibir una vida en tus manos. ¿Te da miedo, te asusta, te alegra, te motiva? No sé. Digo, en este momento me alegra mucho. Eh, de, Hay diferentes tipos, ¿no?, de parto. En este caso lo que yo puedo atender son partos. Ya cuando se necesita una cesárea, pues ahí ya tiene que ser un obstetra. Eh, Al principio, cuando entré al hospital a trabajar en el 2021, era lo que más me daba miedo, o sea, llegaba yo a una guardia y ojalá que no haya un parto. Pero ya conforme fuimos tenemos un maestro doctor que nos decía, los partos salen con el médico, sin el médico y a veces a pesar del médico. Entonces, no se preocupen, es algo evolutivo, ¿no?, que se da en todas las generaciones. Pues, digamos, no es como una ciencia tan difícil. Pero conforme ya te vas adecuando, vas agarrando mucha experiencia y las cosas salen cada vez mejor. Hace poquito me acaba de tocar una experiencia de una mujer embarazada de otro municipio que llega aquí al hospital viejo de aquí de la Huerta. Pues ya no hay hospital ahí, es nada más protección civil. La ven ahí que está muy mal y no la llevan allá al hospital. Pues tenía 26 semanas de embarazo, un poquito más de la mitad, digamos como entre 6 meses. 6 meses es un bebé prematuro. Entonces un día nos llegó en la mañana, como a las 11 de la mañana. Un día antes en la noche, ella tenía dolores, tenía sangradito, acudió con un médico, le pusieron una inyección y le dijo pues que con eso iba a tener. Siguió con los dolores y hasta la mañana nos llegó con nosotros, y ya cuando llegó ya no era posible evitar el parto, ya estaba completa. Y es un bebé que tiene pues muy pocas posibilidades por lo prematuro que es, de 26 semanas. Pues ya la vi completa, pues así como nos iba llegando la ambulancia, pues vámonos para Autlán, porque el bebé tiene muy pocas posibilidades aquí en nuestro hospital de sobrevivir. En la ambulancia también, pero pues son las mismas, y ojalá que alcancemos a llegar a Autlán. Y ahí, como dices, aunque hacemos todo con protocolos, ahí vamos rezando de que pudiéramos llegar a Autlán antes de que se diera el parto. Y sí, llegamos, y pues sí, hubo un equipo como de 4 personas ahí atendiendo a solamente el bebé, la neonatóloga, todo lo intubaron, así recién nacido, y ahorita todavía está vivo. Tiene sus complicaciones, está en la unidad de cuidados intensivos, pero ahí está. Me imagino que debe ser especial, sobre todo, digo, a pesar de que no sean casos así como extremos, probablemente no te toca todavía, pero va a ser curioso, ¿no? De repente ver a un niño y decir, yo estuve ahí Sí, en su parto. ¿Piensas en eso? O ya te ha tocado ver niños así, al menos grandecitos? sí. Ya hemos atendido varios partos desde 2021, nos ha tocado. Y sí es bonito, ¿no? Que más bien la mamá la que te dice, yo tuve mi parto aquí y usted lo atendió. Y sí se siente muy bonito verlos y que todo esté bien. Y bueno, actualmente tienes, no sé si me lo comentaste o no, ¿tienes el consultorio o vas a las casas de las personas? Digo, entiendo que trabajas en el hospital, pero aparte atiendes tú por tu Sí, cuenta. actualmente no, es un proyecto a mediano plazo, que sí queremos poner un consultorio y farmacia, pero por el momento ahorita estoy de médico municipal en el DIF. Bueno, antes estábamos en DIF, ahorita ya estamos en el hospital viejo, y de esos de lunes a viernes, y ahorita en fines de semana estoy en el hospital. Una jornada de 8 de la mañana a 8 de la noche, Toda la sábados y semana. domingos. Toda la semana Pesado trabajando. debe ser, ¿no crees? Pues no, hay que trabajar para tener Para llevar a la Andrea forma. al Tigres. Sí. Hay que continuar el legado. No sé si quieres agregar algo más, Christopher. Pues yo estoy muy contento, ¿no? De tenerte aquí. Siempre me gusta de todos modos dejar algunas cosas para... A mí me gustaría que me pudieras acompañar después. Ya lo he comentado antes, quiero que todos vuelvan de este lado porque pues evidentemente hay muchas cosas
que platicar. No sé si quieras agregar algo más. Sí, igual soy orgullosamente huertense. Del lado de mi papá, pues él es de Guadalajara, de mi mamá es la familia que somos de aquí. Mi bisabuelo fue Socorro Uribe, un señor que le decían Ciro Ópera Loca. Ese personaje es un personaje de Disney que es como un pato científico, inventor, y por algo tenía ese apodo. Él, dicen que hacía muchos inventos, creo que había un reloj ahí en la parte antigua del templo y que ese lo tenía, él le daba mantenimiento, lo tenía siempre sonando, ¿no? Ya es que suenan a ciertas horas. Que total, que vino un ingeniero de fuera, no lo pudo arreglar, le hablaron a él como cosa perdida, funcionó, entonces a partir de ahí ya estuvo él en ese cargo. Eh, Te lo digo porque hay un dicho que dice, quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe hacia dónde va. Entonces, de la parte de mi bisabuelo, porque hablé de mi papá, también de mi mamá, de mi bisabuelo, mi bisabuela, María, su esposa, eh, ella ya muy mayor, no sé si la llegaron a conocer, digamos de 80 y tantos, 90 y tantos años, hacía caminatas muy largas para ir a visitar enfermos. Ella era muy devota, entonces de ahí te digo que sí somos católicos, sí nos gusta la religión, y son ejemplos que vas adquiriendo de tu familia y que te digo, te van haciendo una mejor persona. Entonces también estoy orgulloso de esa parte. Igual quien sepa alguna anécdota ahí, luego nos lo comente ahí, nos lo ponga en los comentarios, de mi bisabuelo y de mi bisabuela, que son de los que son de aquí de la huerta. Hola, que sí, ¿no? Es bien bonito cuando alguien te platica algo de la gente que pues tú de alguna manera tienes un aprecio, a pesar de que probablemente no hayas convivido tanto, pero bueno, al menos yo busco mucho a las personas que digo, esta persona creo que debió haber conocido a mi papá, y ahí estoy rascándola. Hace poquito estábamos aquí le estaba ayudando a mi hermano en una obra que tiene, y estaba platicando con un albañil que le estaba apoyando ya mayor, y le dije quién era mi papá, y sí me dice, no, sí, yo lo conocí. Y pues es bien padre, ¿no? Sí. Como conocer, ojalá que por ahí alguien que haya conocido a alguno de ellos, pues ahí nos cuente. No importa que sea nuevo para ti, pero pienso que puede llegar a ser bueno. ¿Piensas estudiar alguna especialidad, planes profesionales a futuro? Me gusta medicina interna. Ahorita estoy, te digo, en la etapa de darle tiempo a mi niño, porque cuando yo quiera quizás él ya no me siga tanto. Entonces ahorita mi prioridad sí es el trabajo y la familia. Y posteriormente ver si se da la oportunidad de, o ya sea una especialidad o un posgrado, que Sí, también se puede por ese lado, maestrías, doctorados. ojalá que sí, porque la verdad es que, digo, para los que conocemos, pues sabemos que es una persona inteligente. Eso no es algo que se pueda mentir o se pueda negar, y pienso que tienes para eso. Yo pienso que en general la Huerta está muy orgullosa del médico que eres, sobre todo de la persona que eres cuando nos atiendes, porque yo pienso que si hay un paciente latoso, soy yo. Bueno, agradecerte que siempre estás ahí, has ido a atenderme en mi casa, y esa disposición que tienes para ser gente con la gente, pues yo pienso que debe ser reconocida. También que la gente sepa que eres una persona que, a pesar de que estás joven, pues tienes mucha experiencia. Te voy a ser bien honesto, cuando yo recién te conocí, y lo hago con todos, o sea, a mí me cuesta mucho confiar al menos en la parte de la salud, ¿no? Sí. En las personas. Dudo mucho de la gente, casi de todas las áreas. Y pues yo tenía mis dudas, ¿no? Cuando te conocí. Pero el hecho de irte tratando, eres una persona muy letrada, eres inteligente, te metes mucho a leer, a investigar. Y bueno, pienso que eso es lo que te ha hecho pues ser el médico que eres hoy. Lo quiero mencionar porque yo pienso que en la Huerta debemos de estar orgullosos de tenerte aquí, tan de cerquita, a una persona como tú y tan preparada, y pues que la gente sepa que en el doctor Christopher van a encontrar a alguien que los va a tratar como se merece.
te agradezco también por haber venido, por haber aceptado venir, porque no es fácil, yo pienso, ¿no? De repente venir a platicar con alguien en un proyecto tan jovencito que está empezando recientemente y bueno, que hayas aceptado, pues de verdad es que lo valoro bastante. Ojalá que podamos también tener la oportunidad de charlar nuevamente. Sí, te agradezco la invitación porque que me conoce y tú me conoces, saben que soy una persona seria o de pocas palabras, no, sí, no, ok. Entonces el haberme invitado, pues es una apuesta arriesgada, pero esperemos que haya salido bien. También, pues cuando me dijiste, sí, como que sí me impactó, pero dije, bueno, hay que salir de la zona de confort, hay que a ponernos nuevos retos. Y este para mí sí ha sido un reto importante porque no soy alguien de hablar mucho, pero pues sí hay que perder el miedo a todo. Y creo que lo hiciste bastante bien, ¿eh? Sí, lo llegué a platicar con mi hermano, que es con quien reboto mucho ideas, porque es una persona muy creativa, tiene por ahí todo lo critica para tratar de mejorarlo, y pues lo valoro mucho. Y teníamos esa conversación, esa plática, pues, de decir, vamos a ver si le puedo sacar las palabras a Christopher, ¿no? Porque pues sí, evidentemente es una persona reservada, pero te soy honesto, me gustó mucho la plática, me gustaría continuar platicando mucho tiempo contigo. Queda abierta la invitación para que vuelvas más adelante aquí al búnker y pues poder platicar de muchas anécdotas. Muchas gracias, Willy.